Buenos días, bienvenidos al canal de YouTube de la Armada de Chile. Este lunes 12 de mayo nos encontramos nuevamente con el comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza. Y en esta ocasión queremos hablar acerca de los principales ejes de gestión del almirante. ¿Cómo está? Buenos días, Bien, bienvenido. Aquí estamos, muchas gracias nuevamente. Almirante, usted tenía 4 ejes muy marcados cuando comenzó su gestión. ¿Podría comentar un poquito acerca de ellos? Bueno, yo lo primero es nuevamente agradecerles este espacio que me dan. Básicamente ya estamos en las despedidas. 12 de mayo al 18 de junio me queda nada. Han sido 4 años bien intensos y cómo nacen estos ejes de gestión que en general cada uno de los comandantes en jefe que me precedieron siempre tuvieron ejes para poder centrar el esfuerzo en estos 4 años y no irse para otro lado, como dicen vulgarmente. Entonces, el primero, que es todo lo relativo al personal, básicamente es el eje, como yo lo he comentado en ocasiones anteriores, es el principal eje de todos los comandantes en jefe. O sea, todos, en general, los que me han precedido, han tenido como principal eje de gestión la gente, porque esta institución, que tiene más de 200 años, no sería lo que es si no es por la gente. Y ahí, en ese sentido, nosotros nos planteamos algunas metas, cosas que se cumplieron, muchas de ellas se han ido cumpliendo, y eso también con el concurso de todos. Aquí no es solo que yo quiera ponerle un poco más de punch, aquí tiene que haber voluntad de mucha gente para que las cosas ocurran. Y en cuanto al eje personal, yo creo que lo más importante de estos 4 años es haber logrado con el concurso, aquí está, primero partió la institución, después el ministerio, otros ministerios que también estuvieron involucrados, como la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES, y finalmente el presidente, que lo recoge y lo eleva y lo manda al Congreso, y en un tiempo récord en el Congreso sacamos un proyecto que estaba guardado por ahí en un cajón y que llevaba más de 15 años, que es el proyecto del aumento de planta del personal de litoral, del escalafón de litoral, donde básicamente aumentamos en 125 oficiales que van a ir ingresando paulatinamente. O sea, tampoco es que esto es de un viaje, sino que los 125 tenemos que ir en forma paulatina porque la gente hay que formarla. Eso es lo que a veces la gente dice, no, usted mañana, no, si no mañana no puedo. El proceso de formación tarda años, y así es como hemos ido haciendo también algunas modificaciones para poder sacar rápidamente y tener esos 125 oficiales en un tiempo lo más corto posible. Y junto con los oficiales son 500 gente de mar, porque la suma total son 625, que básicamente son 125 patrullas, como le hemos llamado. Porque eso es algo que no hemos dado cuenta, como comentamos en el programa anterior, que donde yo voy, todo el mundo pide más gente, pide más medios, pide más capitanías de puertos, todos quieren más, pero es lo que hay. Así también hemos hecho un esfuerzo para el personal de la Infantería Marina. La Infantería Marina es un grupo de élite bien reducido. Nosotros hemos estado involucrados prácticamente mis 4 años. Yo el otro día alguien me preguntaba cuál era una de las cosas que a mí me ha hecho no sentirme plenamente como comandante en jefe, a lo mejor, que ha sido el haberme recibido casi en estado de excepción constitucional y entregar 4 años después en estado de excepción constitucional. O sea, ya pasó de ser de excepción a ser algo prácticamente permanente. Y eso nos ha obligado también a tener gente dedicada en la macrozona sur, en la macrozona norte, y gran parte de esa gente ha sido la Infantería Marina. Así que también hemos estado haciendo algunas cosas para poder de alguna manera ir retribuyendo a esta gente que se está sacrificando por nuestro país en el ámbito de los estados de excepción. Hemos hecho grandes avances también en el tema del bienestar, en el tema de la salud. Hemos ido de a poco
bonificando todos los temas de las enfermedades catastróficas. O sea, aquí en el ámbito del personal ha sido, yo creo, el eje donde hemos puesto, yo me atrevería a decir, de los otros, comparando con los otros 3 ejes, yo creo que este es el que me ha demandado, yo creo que un 50% del tiempo, porque aquí es donde de verdad le hemos puesto mucho punch, y yo creo que el que venga y que sea mi relevo, yo creo que va a seguir en la misma senda. Uno de los ejes que también está relacionado con el tema del personal y con la institución, evidentemente, es la probidad, que también para usted ha sido muy importante. Sí, bueno, el tema de la probidad, y que ahora le agregamos una diagonal integridad, porque nosotros participamos en la mesa que finalmente salió, donde salió todo este tema de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, la ENIP. Nosotros fuimos parte. Y la integridad o la probidad, yo creo que nosotros como institución, que tenemos una Contraloría, como lo he dicho también muchas veces, casi tan antigua como la Contraloría General de la República, para nosotros ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque de alguna u otra forma creemos que los recursos públicos que entrega el Estado a la institución tienen que emplearse de la mejor manera posible y sacándole el máximo rendimiento. Y es así como con la Contraloría nosotros durante estos 4 años de gestión hemos planificado, y yo saco una directiva personalmente, firmada por el comandante en jefe, donde al año hacemos alrededor de 65 auditorías a distintas entidades de nuestra institución. Y eso prácticamente la gente lo ha ido entendiendo. Yo creo que eso es lo más importante, que la gente ha ido entendiendo que los tiempos cambiaron, los tiempos son distintos. Hoy día nada se puede ocultar, y eso es un poco también lo que yo le quise imprimir desde el primer día. O sea, hoy día con un teléfono una persona puede hacer mucho daño. Lo que se sube a las redes sociales, lo que se sube a la nube, lo que uno haga, no hay cómo ocultar. Entonces eso ha sido también parte en este tema de la probidad, que yo he dicho, ¿sabe qué? Todo aquel que tenga una denuncia, póngala por escrito, con hora y corredera, me la firma y le vamos a investigar. Y si alguien se tiene que ir, yo no tengo ningún problema. Y así es como hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, tuvimos un caso en la Capitanía de Puerto de Cochamó, el tema ahí de un robo de unas pistolas. Finalmente lo investigamos con el Ministerio Público y hace poco menos de un mes, uno de los involucrados, que era un miembro de la institución, terminó con 7 años de cárcel. Y eso es parte de lo que hemos venido haciendo. Entonces, antes que me haga la tercera pregunta, si tú tienes gente, buena gente, y nos preocupamos de que esa gente sea buena, y en la educación, o sea, podría estar hablando la mañana entera en el eje personal, cómo hemos potenciado el centro de liderazgo, cómo hemos potenciado nuestras mallas curriculares, en el fondo, todo eso, si uno lo lleva y además es probo, cae por su propio peso el tercer eje, que le llamé yo el tema del posicionamiento, que en el fondo era algo que nos dimos cuenta que veníamos al alza, que era el tema de cómo nos veían nuestros compatriotas. Porque a mí nunca me han preguntado en una encuesta, pero hay mucha gente que le preguntan, y si la Marina fluctúa entre el 75 y el 80% y se mantiene dentro de las 5 instituciones más respetadas y reconocidas del país, es por algo. Eso no se da solo. Eso es porque hay buena gente, porque además es gente proba. En la probidad nosotros también, y ahí es algo que nosotros tenemos de hace muchos años, que es el tema de la rotación de la gente en los puestos más delicados, si pudiéramos así llamar, la gente que trabaja con recursos, la gente que trabaja en las capitanías de puerto y que se encarga de dar las licencias, todo el tema que tenga, todo el que tenga que tener y que esté relacionado con algo que pudiera de alguna u otra forma ser susceptible, ¿no es cierto?, de tentación, esa gente nosotros vamos haciendo una rotación, en general en la Marina, de un 25% al año. Eso nos cuesta, esos son recursos, hay gente que hay que mover de una zona naval a otra, pero lo hacemos y yo creo que nos ha dado buen resultado.
Bueno, y eso, como usted decía, nos lleva al tercer eje, que es la proyección. Pero le quería preguntar a usted personalmente, que lleva 40 años en la institución, 30. 45 de que trae escuela. ¿Cómo Claro. ha visto la evolución de la Armada en todos estos años? ¿Cómo la ha visto usted ahora que ha sido comandante en jefe y cómo vislumbra que viene el futuro? Mira, es bien interesante la pregunta porque los tiempos han cambiado. Yo también lo dije en la entrevista la semana pasada. La Marina antes era menos conocida y sobre todo por los fenómenos que nos da estos tiempos, que son el tema de las redes y todo este tema de conectividad y que todo el mundo conoce de todo. Nosotros hemos ido mejorando indudablemente en el tiempo porque hemos sido más eficientes, porque la gente lo necesita y porque la gente lo pide. Si nosotros no cuidamos a la gente, eje número uno, la gente se nos va. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí y yo comparo hace 45 años cómo era el rancho hace 45 años, no tiene nada que ver. Ranchos en la comida no tienen nada que ver. En los uniformes, si bien es cierto, son los mismos. La calidad a veces tiene que ser mejor. Y hay algo que me dijo un compañero de curso mío que el otro día me pidió si podía ir a visitar un buque con sus hijos. Y después me escribió para agradecerme un fin de semana y me dijo, mira, yo que me retiré hace tantos años y que fui oficial de Marina, me voy súper contento de la visita que hice porque veo que la Marina, a pesar de que ha pasado los años, sigue siendo la misma. La gente sigue siendo la misma, súper profesional, con personalidad. Así que yo en ese sentido creo que independiente de la época que uno está viviendo, la Marina tiene un ethos que ese es el ethos que nosotros cuidamos. Y también en estos años se ha visto que la demanda hacia la Armada, hacia las cosas que hace la Armada, ha aumentado exponencialmente. Y como usted comentaba, estábamos en la macrozona norte, estamos en la macrozona sur y además en proyectos como el Plan Nacional de Construcción Continua, que evidentemente debe ser uno de los chiches de su mandato. Sí, ese es el cuarto eje que yo cuando me senté y ahí después me acuerdo que el suboficial mayor condestable en la época me dijo, antes son 4P. Y ahí nació este tema de las 4P, porque era personal, probidad, posicionamiento y proyecto. Tiene razón, y ahí empezamos a hablar de las 4P. Yo creo que si ahora le preguntamos a la gente, después de 4 años, se van a acordar de las 4P. Yo creo que el cuante entrante va a seguir hablando de las 4P y capaz que sean sus mismos ejes de gestión, con mayor o menor énfasis cada uno. Y el eje de proyectos, porque inicialmente yo tenía la idea de que fuera relacionado con el Plan Nacional de Construcción Naval, pero dije, ese es muy acotado. Entonces, y ahí se me ocurrió proyecto, porque la Armada tiene más proyectos, no solamente un plan de construcción. Finalmente, el chiche ha sido este plan de construcción que nos ha demandado mucho esfuerzo, pero nos dimos cuenta como institución de que nosotros siempre éramos los que empujábamos el carro cuando necesitábamos tener algún buque. Y así es como parte el Cabo de Horno, el buque científico, así es como parte, ¿no es cierto?, el rompehielo, que prácticamente desde que el comandante en jefe, que era el almirante González, en el año 2009, empieza a gestionar de esta renovación del biel antiguo, que lo dimos de baja en el 2018 con más de 50 años de servicio, que ya era peligroso no solo para la navegación, sino que para la gente que trabajaba a bordo del buque. Ese proyecto que demoró prácticamente 8 años y que vino finalmente al término del mandato del almirante Larrañaga a cortarse la primera plancha. Yo me di cuenta, dije, esta cuestión no puede ser siempre la Marina la que esté, aquí tiene que haber un plan nacional continuo construccional. Y así es como partimos llevando adelante, también con unos esbozos de lo que había sido las postrimerías del almirante Leiva. Esta idea nace, yo no quiero que quede la sensación de que yo soy el dueño de la idea, esto nace en el mandato del almirante Leiva, y finalmente este plan, yo dije, pero este plan
es un plan de la Marina. Y así es como el año pasado, en abril, yo fui a hablar con el presidente. Le dije, presidente, yo quiero plantearle esta inquietud que nosotros tenemos. Este es un plan. Y el presidente, en el discurso del 1 de junio, en la cuenta anual, la cuenta pública que hace en el Congreso, el presidente dijo, yo le he mandatado y he dado la orden al Ministerio de Economía, al Ministerio de Defensa y a la Marina que me presenten una política. Y ahí es como partimos trabajando en esta política que finalmente termina siendo firmada por el presidente de la República en los astilleros de Mar Talcahuano el día 10 de enero recién pasado. Y con eso yo me siento súper contento y me voy tranquilo y me voy feliz porque esto pasó a ser una política, esta idea que nosotros tenemos pasó a ser una política de Estado. ¿Qué significa que sea una política de Estado? Significa que es el país el que está diciendo nosotros tenemos que emprender en la construcción naval. ¿Y por qué? Porque también es parte de los argumentos que nosotros hemos dicho. Todo país que emprende, y uno lo ve, lo que pasa en el mundo, si uno cree que nosotros somos y que somos los manzaquecas aquí, los chilenos. Uno es cuestión de salir y, como les digo yo muchas veces a mis oficiales y a los almirantes, les digo, saquen la cabeza por la ventana y vean lo que está pasando en el mundo. Entonces, nosotros salimos a mirar lo que había pasado con la construcción naval en el mundo. Prácticamente, no quiero tirarme un carril de decir que todos, pero prácticamente todos los países que han emprendido en construcción naval han terminado desarrollados, porque la construcción naval es un tremendo motor que arrastra un montón de industria que además está asociada o relacionada y que son a veces de otras áreas, pero que también se pueden usar. Así que yo creo que en ese sentido yo me voy con la tranquilidad de por lo menos haber dejado algo encaminado a mi sucesor. Y además de alguna manera también apalanca el eje del personal, porque pueden haber generaciones más jóvenes que ven interesante esta oportunidad laboral a futuro. Bueno, nuevamente todo está relacionado finalmente de una u otra manera con el personal, porque este plan, nosotros para poder llevarlo adelante, dijimos, este plan tiene que tener dos patas. Una que es la pata, ¿no es cierto?, del tema industrial, ASMAR, si ASMAR es capaz o no es capaz, pero otra parte es la preparación del personal. Y así es como estamos mandando a estudiar construcción naval, arquitectura naval, a lugares bien prestigiosos. Tuvimos un oficial graduado hace un año atrás en Inglaterra, de arquitecto naval. Tenemos dos oficiales que están estudiando en la Universidad Austral de Valdivia, tenemos un convenio, tienen la carrera de construcción naval, dos oficiales cursando en la Universidad Austral, dos oficiales que acaban de llegar también de Estados Unidos. O sea, en el fondo yo creo que la preparación no es solo por el eje técnico, sino que también es por el eje del personal. O sea, tenemos que tener gente que sea capaz de poder llevar adelante proyectos tan ambiciosos como el que estamos llevando nosotros. Y además eso también implica una política que también ha sido de Estado, que es descentralizar el país, porque no estamos hablando solamente de cosas que están en Valparaíso, en Viña o en Santiago, sino que estamos ampliándonos a Talcahuano, a Valdivia. Y eso también es interesante que la gente sepa que este plan no es un plan solo para Marina. O sea, yo se lo he dicho con toda la gente que de repente converso en el ámbito marítimo, y yo les digo, oye, si este plan es súper ambicioso, porque este plan no es solo para construir los buques de la Armada. Si en Chile no solamente hay un astillero que se llama ASMAR, hay más astilleros. Hay un astillero en Arica, como dices tú, hay astillero en Talcahuano, hay astillero en Puerto Montt, hay astillero en Valdivia, hay astillero en Punta. Entonces uno dice, cuando tengo que construir una barcaza para la conectividad en el lago General Carrera, por dar un ejemplo, esa barcaza la podría construir en un astillero Puerto Montt. O sea, indudablemente que hay buques que va a tener que construir ASMAR por su especificidad, por su tamaño y por la complejidad. Pero hay la construcción naval, y por eso digo, la construcción naval da para todo. O sea, no es solo la marina. Y eso es lo que la gente lo ha ido percibiendo. Y en construcción propiamente tal tenemos algunas novedades. Hay una embarcación que está siendo construida en este momento que tiene un 40% de avance más o menos. Hay otra que se va a empezar a construir prontamente, una va a entrar en funcionamiento o va a ser botada al agua el 2026, la que sigue el 2030, si no me equivoco. Se mueve la industria. Se mueve.
yo me recibí con el rompehielos Biel ya en la grada de lanzamiento el año 2017. El almirante Larrañaga hizo el corte plancha, así que pasaron 3 comandantes en jefe, el almirante Larrañaga, el almirante Leiva y yo, antes que entrara en servicio. Pero ahí también tuvimos todos los inconvenientes de la pandemia que atrasaron la construcción. Yo logré, antes que el presidente Piñera dejara su mandato en el mes de enero del año 2022, logré que firmara el decreto por los 2 primeros buques del proyecto Cotillón. Son 4 buques multipropósitos, ya hay 2 que están autorizados y con financiamiento. Ese es uno, el primero es el que tú comentabas, que ya está en la grada de lanzamiento, y si uno va a Talcahuano lo ve, prácticamente tiene más de un 40% de avance. La idea es echarlo a finales de este año, echarlo al agua, como decimos nosotros, hacer el bautizo. Y ahora en el mes de junio, antes de irme, pretendemos hacer la ceremonia del corte plancha al segundo. O sea, esto es dinámico, esto no debe parar, y ojalá los buques, en la medida que vayan saliendo, podamos y vamos a tener el tiempo. En eso estamos trabajando, teniendo el tiempo suficiente. ¿Por qué no? Como lo he dicho también, no soñar en tener los buques de nuestra escuadra nacional en un futuro no muy lejano, construidos en Chile. Le quiero proponer al almirante una quinta P a sus 4 P's, que es la P del patrimonio, de la conciencia marítima, de mantener las tradiciones, de mantener la historia. Porque hemos hablado del futuro, pero también es interesante hablar del pasado. Me han contado por ahí que usted ha sido uno de los comandantes en jefe que más garra le ha puesto a mantener el patrimonio de la institución y de la historia para Chile, no solamente para la Armada. Sí, mira, yo no sé si he sido el que más le he puesto. La pasa que aquí se dan dos coyunturas bien particulares, porque yo además soy miembro de la Corporación del Patrimonio Marítimo, una fundación, una corporación sin fines de lucro. Yo soy parte del directorio, soy el vicepresidente de la corporación en mi calidad de socio, porque no es que la Marina me tenga puesta ahí. Yo era socio de la Corporación del Patrimonio, y me he mantenido durante todos estos años, independiente de que sea comandante en jefe, como vicepresidente de la corporación, lo cual además me ha dado una visión, como dices tú, de que el patrimonio también es importante. Nosotros mantenemos, ¿no es cierto?, nuestro ethos naval con el tema de los valores que nos inculcó y que son los que nos ha inculcado Prat y sus camaradas el 21 de mayo, pero hay otras cosas que también son importantes. Y así es como nosotros mantenemos los sitios históricos patrimoniales, los mantenemos como institución, y no porque yo sea miembro de la Corporación del Patrimonio le he puesto más o menos empeño, es porque en el fondo creemos. Y aquí uno está en la Plaza Sotomayor, que uno ve la Plaza Sotomayor, son de los lugares destacables de conocer en Valparaíso, porque la tenemos impecable. Tenemos impecables monumentos, tenemos impecable el edificio. Uno va a Talcahuano, está el Huáscar. La gente a veces tiene una percepción de que por lo menos que nosotros no lo mantenemos. Por el contrario, el Huáscar es un museo, es uno de los museos más visitados de Chile, con un profundo respeto y recuerdo, ¿no es cierto?, a los comandantes que murieron a bordo del Huáscar. Como Corporación de Patrimonio nosotros llevamos adelante un proyecto, y es el Museo Corbeta Esmeralda en Iquique. O sea, en general el patrimonio también es importante. El Museo Marítimo, que le hemos metido cada vez, un poquito más de energía, en el sentido que el Museo Marítimo está llevando adelante varios proyectos. Uno de los proyectos que está llevando adelante es la recuperación, que lo hicimos y lo rescatamos el año pasado. Desde el Muelle Barón rescatamos el Capitán Christiansen, el bote salvavidas, que estuvo abandonado prácticamente 30 años. Nosotros, con el concurso de varias gente y con el apoyo de ASMAR Valparaíso, logramos llevar adelante y poner en el Museo Marítimo este bote, que lo estamos recuperando para que la gente vea que es parte de la historia, un buque que participó en el desembarco Normandía, en Dunkerque, en la Segunda Guerra Mundial. En el tema patrimonial también nos hemos involucrado con el gobierno regional y con la municipalidad de Valparaíso. Hace algunos años ASMAR recuperó ascensores en Valparaíso. Ahora estamos involucrados en un proyecto, ojalá que resulte.
en el sentido de poder recuperar y continuar en esta mejora de lo patrimonial de Valparaíso, ciudad que además es patrimonio de la humanidad. Y tenemos varios proyectos en carpeta que en el fondo van por la línea de lo patrimonial. Y también abrió hace poco el museo en la base Prat, en la Antártica, por ejemplo. No, sí, pero digo, sí, me empiezan a acordar de cosas. El museo en la base Prat, museo marítimo. Estamos trabajando también en Iquique para poder cambiarnos prontamente cuando terminen las dependencias del museo marítimo en la ex aduana. Ahora estamos compartiendo una sala que nos prestan en el museo militar. Oye, hay mucho por hacer y lo que hemos hecho ojalá que no se pierda. Ojalá que el que venga, me encantaría que tomara, yo no me voy a sentir si el que viene dice vamos a continuar con las 4P, que las voy a modificar, y ya la gente las tiene metidas en la cabeza el tema de las 4P. Yo digo, me sentiría muy honrado que el que viniera dijera, ¿sabe qué? Yo creo que estos ejes están bastante bien, y él pondrá el énfasis. Como dices tú, apareció la quinta P del patrimonio que yo nunca la tuve en mente. Listo. Muchas gracias, almirante, por habernos dedicado este tiempo, y los invitamos a ver el próximo lunes la tercera parte de esta entrevista al comandante en jefe de la Armada. Y nuevamente yo, antes de despedirme, los quiero invitar a continuar con las actividades del Mes del Mar. Ya hemos pasado la inauguración del Mes del Mar el lunes pasado, que fue el día que salió la primera entrevista. El viernes tuvimos la inauguración o el izamiento de la Gran Bandera. Y ya estamos cada vez más cercanos, estamos al lunes 12, estamos cada vez más cercanos al 21, y ya la próxima semana es el 21 de mayo. Pero que continúen siguiendo nuestras redes sociales, en que se publican normalmente las actividades del Mes del Mar. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias.